Gente fierrera, vamos a abordar en el canal el problema actual de la movilidad. Sabemos todo, la discusión que ha habido, la nueva normativa que prohíbe a partir del 2035, sobre todo en la Unión Europea, la utilización de autos con motores de combustión. Es muy importante para todo esto conocer vuestras opiniones, vuestros comentarios, vuestras sugerencias. También vamos a conocer lo que opinan la gente que ha pasado por el canal mostrando sus vehículos y que también obviamente se encuentran preocupados por el tipo de uso que le podrán hacer en el futuro no muy lejano a sus autos antiguos. Hay que aclarar que actualmente se conocen algunas posibilidades que tenemos. Obviamente lo más difundido para el futuro puede ser el auto eléctrico. También se están utilizando y se están haciendo pruebas con autos de hidrógeno. Y obviamente también hay un desarrollo de lo que se conocen como e-fuels o combustibles sintéticos. Para quien no conocen este último, desde el pasado año 2022, el Campeonato del Mundo del Rally está compitiendo con este tipo de combustible. No utilizan combustible derivado del petróleo, sino que el combustible que están utilizando para competir es el combustible sintético. Para mayor dato al respecto, a partir del 2026 con el nuevo reglamento, la Fórmula 1 también utilizará este tipo de combustible. Fernando, como un entendido creo que son toda la gente de los fierreros, como le llamo yo, que tienen estos autos, que disfrutan del tema mecánico, de, digamos, tecnología que para la época ya ha quedado un poco obsoleta, pero bueno, a nosotros sabemos el placer que nos dan estos vehículos, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de toda esta nueva era que se está desarrollando? Autos eléctricos, autos de hidrógeno, bueno, también hay combustibles sintéticos, en fin. Un poco la opinión y un poco tu pensamiento por dónde crees que va a ir. Si va a ir por un solo camino, va a ir por dos caminos, por tres. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Un poco que también es la preocupación de todos los fierreros que están viendo. Si se compran un auto, no se lo compran. Un poco cómo va a ir todo esto de la tecnología en cuanto a la parte mecánica, ¿no? Bueno, la verdad es que yo tengo una opinión muy marcada en ese aspecto, porque yo pienso que toda la revolución del auto eléctrico es una auténtica tontería, es algo imposible de conseguir. Creo que los autos eléctricos no son el futuro para nada, porque ni la infraestructura puede estar preparada para que todos tengamos un auto eléctrico en nuestras casas, ni la materia prima es posible, ni siquiera la destrucción o reciclaje de este tipo de elementos. Entonces yo creo que es algo que va a tener fecha de caducidad, y además que va a tener una fecha de caducidad muy cercana. El futuro, pues en mi idea yo creo que va a tender pues al tema del hidrógeno o el combustible sintético. A mí me gustaría que fuese el hidrógeno la tendencia, porque es un combustible muy limpio, porque es un combustible muy fácil de conseguir y porque además las emisiones son prácticamente nulas. El combustible sintético requiere, además de mucha energía para su fabricación, requiere de varios elementos, varias materias primas que no son en muchos casos fáciles de conseguir. Pero sí, perdón que te interrumpa. Sí. De todos modos, la energía que se está usando hoy en día, porque si hay combustible sintético, de hecho el Rally Mundial está compitiendo con combustible sintético, ya lo hizo el año pasado y continúa. La Fórmula 1 también va a ir por allí. Lo están produciendo de fuentes renovables, la energía que están tratando de utilizar, pero de esa forma están argumentando que ese combustible también sería, entre comillas, ecológico, ¿no? Lo que también creo que ese combustible sintético podría salvar que estos autos continúen funcionando, que no es, ¿no? Efectivamente es lo que iba a decir a continuación. A mí me gustaría que ese combustible sintético se produjera de manera que cualquier auto pudiese utilizar ese combustible para poder seguir alimentando a nuestros muchachos. Tenemos el 2035 como límite para la venta de vehículos de combustión.
A mí me gustaría pensar que 2035 es la fecha límite para la venta, pero luego por normativa tiene que haber 10 años más para que esos vehículos se puedan utilizar con normalidad. O sea, nos vamos al 2045. A lo mejor para el 2045 estos muchachos ya no están entre nosotros, pero... Hablamos para la gente que nos mira, porque nos miran de distintos países. Lo que estás hablando de normativa es normativa europea, ¿no? Lo que está sucediendo ahora en la Comunidad Europea. Por eso es un tema de actualidad, no estamos hablando de algo que más allá del futuro, es que el futuro es pasado mañana, ¿no? Sí. Porque hay mucha gente que tiene que tomar la decisión de qué hace con un vehículo, lo compra o no lo compra, en base a todos estos parámetros, que por eso está el mercado como está, ¿no? Sí, pero es lo que estoy comentando. Tenemos como límite 2035, ¿vale? 2035, un vehículo que te compras en el 2023 hasta que llega al 2035 y más allá, otros 10 años, 2045, seguro que no te va a durar. Porque lo que venden a día de hoy son vehículos caducos. Son vehículos que te va a durar 10, 12, no muchos más años porque tienen obsolescencia programada, esto no va a ir a ningún sitio más. Por lo tanto, yo, si a día de hoy tú te quieres comprar un diésel, cómpratelo porque te lo vas a gastar sin problema. Bueno, gracias Fernando por tu opinión, que es valedera como la de todos, así que generaremos también un debate a ver qué opina la gente, ¿no? ¿Qué opinan todos los fierreros de todo este tema? Sí, así es. El mercado de los automóviles actualmente va cambiando significativamente, es decir, se van ofertando unidades eléctricas, unidades híbridas, varía ese porcentaje determinado en las ventas por cada país. En España, si sumamos las dos tipos de unidades, llegan hacia un 10%. En otros países, como Noruega, por ejemplo, llegan al 40%. Pero todo eso va en base a que va impulsado por obviamente la normativa que se está cambiando y la gente va escuchando que se va a dejar utilizar los autos con motores de combustión. Está claro la salvedad esa que ha quedado para el combustible sintético y también por las ventajas fiscales en algunos casos se van promocionando este tipo de usos. Determinados ayuntamientos, lo que es en el impuesto de matriculación y el impuesto a los sellos o de circulación como habrá en otros países, se bonifica y en algunos casos directamente los autos de ese tipo no pagan o pagan un impuesto reducido. Las subvenciones que hay a la hora de la compra de estos vehículos para obviamente incentivar la compra y disminuir el gran coste que es el precio, uno de los factores que está retrasando este cambio porque evidentemente la gente tiene que hacer un esfuerzo económico mayor para tener este tipo de combustible. Y otro tema que hay que tener en cuenta también en todo esto, sobre todo que ya se está dando en países que están más avanzados en este tipo de tecnología, como mencionamos por ejemplo Noruega, que hay que tener en cuenta para el futuro va a ser también el costo que tiene esa recarga de energía. Tengamos en cuenta que países como los mencionados, esa recarga obviamente va a estar grabada por mayor impuesto. Sabemos todos que los combustibles que normalmente utilizamos tienen una carga impositiva importante, por lo cual los gobiernos van migrando, en este caso, en estos países, a que esa carga impositiva se sume para lo que es la parte eléctrica y por lo tanto actualmente es más caro hacer la recarga que obviamente cargar combustible. El eléctrico yo de momento no pienso en él porque hay una cosa, yo creo que lo eléctrico se ha desmadrado de tal forma, con una rapidez muy grande y hay muchos contextos que teníamos que tener en cuenta porque no sabemos ni de dónde vienen las baterías ni lo que vamos a hacer con las baterías. Entonces eso es unas cosas que hay muchas preguntas todavía que están sin contestar. Bien, no solo eso, también el mantenimiento que llevan esas baterías, el tiempo que van a durar y qué pasa luego cuando se agotan, porque el coste de esas baterías es bastante significativo, ¿no? Esperemos que esas soluciones se vayan dando y yo espero que para la ecología hay más caminos, pero bueno, este será uno y se supone que llegará a ser bueno. Exacto, yo como comentábamos fuera de cámara, de paso ya que estábamos en el tema, se están usando ahora en el Rally Mundial, incluso este año se ha corrido con combustible sintético, o sea que ya está la solución. El Renault 10 no va a morir, se le va a poder poner combustible sintético. Sí, le poníamos aceite de freír las patatas y funciona. O sea que no, estos coches se iban con cualquier cosa. Además, con petróleo, con
hay un montón de cosas que donde se puedan sacar otros biocombustibles que nos den mejor que el petróleo y la gasolina. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir mostrando a la gente esta joya. Muy bien, gracias. Pues mira, ahora mismo todos los fabricantes están apostando por la electrificación. Sí que es cierto que ahora mismo pues todas las marcas están apostando por el coche eléctrico. También existe la opción del hidrógeno, que está menos desarrollada y que también sí que tienen más autonomía por el tema de los tiempos de las recargas. Y luego, pues como última opción que están apostando ahora también son por los biocombustibles, por un poco por mantener todo el parque antiguo que queda, para generar pues un poco todos los vehículos que puedan entrar y salir por todos los sitios, que es la base fundamental. Bien, ¿y tu idea por dónde crees que va a ir? Tu opinión personal, digamos. Mi idea, pues Después te pregunto por tu corazoncito, que son dos cosas diferentes a veces, ¿no? la idea, yo creo que ahora mismo un poco el tema de la electrificación es lo que está en todo el mundo apostando, que es lo que yo creo que van a ir todos. Pero sí que es cierto que ahora el tema de los biocombustibles es una nueva fase que están, de hecho, hay muchas marcas apostando por, además que no tienes que modificar ningún dato del motor, con lo cual pues este tipo de coche pues puede funcionar y pues no generaría ningún tipo de emisiones de CO2, que son lo principal. O sea que piensas que va a haber una matriz un poco diversificada por el momento. Va a haber 2 o 3 opciones o 4 opciones y a partir de allí la gente se moverá hasta que veamos, ¿no? Sí, por supuesto, sí, porque a ver, el tema de la electrificación lo que la pide un poco es el precio del vehículo, sí que son... El precio, y hablando del tema ecológico, nadie explica qué pasa con las baterías después, ¿no? Es un tema un poco... Las baterías, vamos, yo he leído que no hay ningún tipo de problema. Las baterías de un vehículo tienen una autonomía más que los coches pueden aguantar fácilmente 15 años o 20. Y las baterías, la mayoría de los fabricantes las aportan entre 8 años de garantía o 160.000 kilómetros, garantizando que tiene un 70% de vida útil aún. Y de hecho, además, el fabricante se encarga de coger esa batería, reciclarla, porque además de esas baterías lo que hacen es que las cogerían y las llevarían para generadores, para industrias, para casas, para placas solares, para todas. Tiene una vida inmensa. O sea, es un negocio redondo. Esperemos que sea así, ¿no? Y tu corazoncito, por lo que me has dicho, tiraría más por el sintético para tener, obviamente, de estos coches funcionando, que es lo lógico. Por supuesto, además estos coches son históricos y como cual, pues bueno, aparte de que tienen permisos especiales, normalmente no ponen muchos problemas para poder circular con ellos en grandes capitales previa autorización. Pero sí que es cierto de que, claro, yo he visto también algunos vídeos y algunas cosas que hay marcas que están electrificando coches antiguos. La verdad que, hombre, pues eso... Es una pena, realmente, para cargarnos de estos motores, estos demás, que esa es la ventaja del combustible sintético, que se pondría directamente y el coche funciona perfectamente. Exacto. Y ya que el uso que se le da, pues estos coches se utilizan esporádicamente algunos fines de semana para su mantenimiento y su uso, para que el coche no se deteriore y que pues pueda mantenerse en forma. Si no, pues te lo cargas. Bueno, ya vamos a esperar qué nos dicen los fierreros aquí debajo, qué opinan ellos, que todo, a ver, esta incertidumbre, cómo la resolvemos entre todos. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti. Todas las marcas de automóvil usan el deporte como una forma de exhibir sus avances, como realizar investigación y desarrollo y promover una imagen de marca. Hay marcas que en su momento han optado por lo que es la Fórmula E, la Fórmula eléctrica, porque potenciaron obviamente el mercado eléctrico para sus autos. Sin embargo, ahora esa marca, una de esas marcas, ha propiciado su desembarco en la Fórmula 1, teniendo y buscando un desarrollo justamente de lo que va a ser próximamente la Fórmula 1 en años futuros, de lo que hablamos en base a los combustibles sintéticos. Entonces probablemente no está viendo solo el futuro como una parte eléctrica, sino como una parte diversificada en la matriz energética que utilizarán los autos en el futuro.
Pues mi opinión es que debido a toda la variedad que ahora mismo hay posibilidades de diferentes tipos de combustión y de combustibles, realmente pues dependiendo, yo creo que a cada uno del tipo de coche que le guste y forma de conducción, pues elegirá una forma u otra, o un aditivos u otros, pero claro, a los que nos gustan, por ejemplo, la gasolina, pues lo que queremos es que para que nos dejen seguir circulando con estos coches, siempre con la idea de cuidar el planeta, nos dejen seguir conduciéndolos y que hagan pues algún tipo de combustible que nos valga para poder disfrutar de ellos sin que incumplamos leyes, normativas nuevas y que vayamos disfrutando, eso es, que seguimos disfrutando de nuestros coches que en su momento era lo que había, gasolina, y que ahora con tanta variedad que hay deberían, pues yo creo que sacar para cada usuario un combustible pues que pueda disfrutar a su manera de su coche. Entonces interpreto que tu voto en este caso es para el combustible sintético. Es un combustible, bueno, la gente puede verlo y averiguarlo, que se puede utilizar en cualquier tipo de motor de combustión sin ningún problema. De hecho, el Campeonato del Mundo del Rally, el World Rally Car, está utilizando ese combustible. En un par de años la Fórmula 1 se va a pasar ese combustible. Tu opinión sería por allí, ¿no? También. Sí, yo votaría por el combustible sintético para poder disfrutar de estos coches, sí. ¿Has probado algún eléctrico, algún coche de hidrógeno, algún híbrido? No lo he tenido en mis manos y sinceramente soy reacia porque, no sé, es igual que cuando me dicen los automáticos. Este coche, por ejemplo, tiene 4 marchas y estoy acostumbrada, pues eso, meter marchas, me parece divertido conducirlo así, y a veces cuando me hablan de los automáticos, híbridos, tan silenciosos y tal, no es una forma de coche o forma de conducir que a mí me llame la atención. Como cómoda, la más cómoda que pueda ser a la hora de consumo, gastos, sonido, pero realmente a mí me gusta disfrutar pues con un motor que se escuche, con unas marchas que haya que ir cambiando y disfrutando del coche. Una buena fierrera. Muchas gracias por tu opinión y te reitero nuevamente gracias por estar en este entorno que es tu localidad con un puente histórico y con esta belleza que tenemos aquí al lado. Muchas gracias. Volviendo básicamente a lo que es el auto eléctrico, vamos a pensar en algunos puntos que son inconvenientes por el momento. Vamos a estimar, por los datos que se tienen, que hay una producción de más o menos en el mundo de 85 millones de automóviles. Con la producción actual que se tiene del producto necesario para producir las baterías, si pensáramos que solo utilizáramos toda esa producción para producir la batería de los autos, el litio, tengamos en cuenta que podríamos producir solo el 20% de los vehículos que se están produciendo a nivel mundial como eléctricos. ¿Qué quiere decir? Que nos está faltando la materia prima fundamental para producir las baterías que van a hacer funcionar esos autos eléctricos, teniendo en cuenta obviamente que utilizamos solo el litio para la batería de los autos cuando se están utilizando para infinidades de productos, ¿no? Como para hacer los teléfonos, como para utilizar baterías para el tema fotovoltaico o para almacenar otro tipo de energía. Y entonces nos damos con la primera cuestión que es importante. Aparte de eso, si hablamos del tema de la batería, se necesita resolver varias situaciones que no tampoco están muy claras, como decir, las soluciones para reciclarlas y obviamente para aprovechar ese litio que se ha utilizado en ese producto como batería. Salva, ya que te tengo aquí, eres un entendido de los fierros como mucha gente que hay del otro lado. Estamos en una etapa de cambios bastante importante, toda la gente está con cierta incertidumbre de lo que es los coches. ¿Cuál es tu opinión de estos cambios, del coche eléctrico, de tu idea qué puede pasar con estos coches? Ya después vamos a comentar un poquito, a cada uno le pido que nos mojemos y opinemos un poquito de todo esto porque la gente está con esta incertidumbre y no sabe lo que va a pasar. ¿Cuál es tu opinión de todos estos cambios?
Pues mi opinión, difícil pregunta, mi opinión. Las fáciles ya las sabemos, así que por eso te hago una pregunta difícil como entendido. Pues yo el coche eléctrico, bueno, lo veo que sí que es verdad que es el futuro, pero aún yo creo que no estamos preparados para el coche eléctrico. Bien, ¿y tu opinión en el futuro? ¿Piensas que solo va a ser eléctrico o van a coexistir, digamos, porque claro, estos Yo creo que esto no se puede perder, en mi opinión. Bien, exactamente. Yo te comento, bueno, cosas que uno sabe. Hay combustibles ya sintéticos, ¿no? Que vienen de fuentes ecológicas. Así que con ese tipo de combustible, por ejemplo, este coche puede funcionar perfectamente porque no hay que hacer ningún tipo de cambio, ¿eh? El auto va a funcionar exactamente igual. Ya sabes que también ahí se habla del hidrógeno, se habla de muchas cosas. ¿Y por dónde crees que va a ir el futuro? ¿Va a ser diverso? ¿Va a ser solo eléctrico? ¿Va a haber varias cosas? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que este tipo de coche no se va a perder, yo creo. Bien. O sea que tienes entonces en esa idea que vamos a tener algún tipo de combustible diferente que reúna las condiciones para no afectar el medio ambiente. Esperemos que sí. Ya está vigente. A la gente que, por ejemplo, no conoce el tema, el Rally Mundial este año ha comenzado a correr con ese tipo de combustible. O sea que si el Rally Mundial, que es una de las competiciones top que hay en el automovilismo, y próximamente en un par de años la Fórmula 1, van a utilizar ese tipo de combustible, creo que no debería perjudicarnos en nada. Porque claro, también la gente a veces habla de una inversión o de ponerse en un coche de estos, pero seguramente tendremos alguna fuente para hacerlo funcionar. Yo pienso lo mismo, ¿eh? Coincidís exactamente, sí, ¿no? Sí. Seguramente si le preguntamos a Fernando que cuando nos muestre sus coches, que nos tiene adeudado también, le vamos a hacer la misma pregunta y preguntará por allí. Yo creo que pensará como nosotros. Todos los fierreros pensamos más o menos igual, ¿no? Igual. Porque si nos quitan esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos vivir sin estas cosas, ¿no? Y en mi caso sin el automovilismo, o sea que creo que van a coexistir ese tipo con diferentes tipos de soluciones. Yo creo que sí. Bien, muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a ir a otras cuestiones que atañen a lo que es el auto eléctrico en sí. Obviamente, para poder circular necesitamos puntos de recarga. Actualmente, si hablamos por ejemplo de España, cada país tiene su realidad, evidentemente. Cada fierrero me dejará aquí en sus comentarios cómo es actualmente esa situación en su país, en su región, en fin, las circunstancias de cada uno. Pero si nos tenemos en cuenta, por ejemplo, aquí en España, y cada uno salimos en las noches a nuestras ciudades que habitamos, nuestras localidades, nuestros pueblos, vamos a ver la cantidad de autos que duermen en la calle, ¿no? Por lo menos entre un 40, un 50, un 60% de vehículos que duermen en la calle sin ningún tipo de inconveniente. Necesitaríamos una cantidad suficiente de puntos de recarga para todos esos vehículos, pero ya no solo es la instalación de esa infraestructura, sino es la capacidad en la red eléctrica para suministrar ese consumo. Ya no es solo este problema de la recarga un punto a tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que todo esto lo hacemos para evitar emisiones contaminantes, ¿no?, de dióxido de carbono. Pero aquí hay un problema si tenemos en cuenta también que necesitamos un consumo excedente de energía, que ahora no lo tenemos, evidentemente. Si ponemos toda esa infraestructura de recarga, habrá que tener la infraestructura eléctrica necesaria para suministrar toda esa energía. Pero aparte de ello, en cada país, cada uno haga su ejercicio, consulte los datos, pero vamos a hablar de algún país en particular, de la matriz energética de que está compuesta. Obviamente, parte de la matriz proviene de fuentes de energía renovable, como puede ser fotovoltaica, puede ser eólica, puede ser de biomasa, y otra parte proviene de energía nuclear y obviamente también de fuentes de energía que se producen por centrales térmicas. Estas centrales obviamente son contaminantes y entonces no estaríamos cumpliendo el objetivo para el cual estamos utilizando los autos eléctricos. Es decir, tenemos otro problema añadido.
Cada país es diferente, haga cada uno su composición, me lo deja aquí en los comentarios, me lo explica la situación de su país y tengamos en cuenta como dato principal de España que el 40% en esa matriz energética podría proveerse desde fuentes renovables actualmente. Claro, esa composición varía según la hora, obviamente, y también dependiendo de las circunstancias climáticas. Entonces, si concluimos que hacemos todo esto para mejorar el medio ambiente, también tendríamos que tener en cuenta esa provisión de energía eléctrica de qué fuente proviene. Hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la vida útil del vehículo. Tengamos en cuenta que básicamente la huella de carbono que deja un vehículo eléctrico en realidad es la mitad de lo que lo hace con un vehículo de combustión, ¿no? Que es más contaminante, evidentemente. Pero hay un limitante, que es la vida útil de las baterías. Entonces, si tenemos en cuenta este limitante, veríamos que quizás un auto de combustión podemos hacer muchísimos más kilómetros y tener una vida útil mucho más larga, que duplicaría la vida útil de un auto eléctrico, por lo cual necesitaríamos igual 2 autos eléctricos para igualar esa vida útil del auto de combustión, por lo cual esa ventaja desaparecería. Obviamente, todas estas cuestiones como el precio y todo lo que hemos comentado va a hacer que desincentiven la compra del auto eléctrico. El mayor precio es una parte muy compleja que las familias no pueden acometer para ir a un auto de este nivel. ¿Qué pasa? Con todas estas circunstancias, con todas estas situaciones que se están dando ya en la actualidad, el parque automotor es cada vez más antiguo y eso hace que a su vez toda la cuestión que necesitábamos o que estábamos tratando de mejorar, que era la contaminación, se vaya complicando, porque al haber un parque automotor más antiguo, obviamente la contaminación es mucho más grande. Todos en la actualidad tenemos este problema o lo vamos a tener, por eso es muy importante que todos opinemos, dejemos comentarios, comentemos lo que piensan, lo que nos dice el corazón por un lado, lo que nos dice la racionalidad por otro, porque obviamente como buenos fierreros queremos conservar nuestros vehículos de combustión, nuestro corazoncito nos dice eso, y queremos seguir viendo también competencias de autos de combustión, pero obviamente tenemos que ver el otro punto, que es la racionalidad en el uso de las fuentes de energía y obviamente en la contaminación que se está produciendo. Les pido vuestra conclusión, les pido vuestros comentarios, vuestras opiniones, porque esto nos puede ayudar a todos y es un debate que tenemos que darnos y que obviamente variará de acuerdo a donde estemos. En cada país será diferente, por eso también las opiniones de cada uno que vea o escuche estos comentarios o lea los comentarios también nos ayuda para tomar decisiones en lo que será nuestro futuro de movilidad o nuestra actualidad ya casi presente de movilidad y la decisión que tenemos que tomar a la hora de comprar un vehículo o no, a la hora de cambiar el vehículo que tenemos o no y nuestra idea de lo que sucederá en el futuro. Si se irá a un tipo de vehículo o la matriz estará diversificada en distintos tipos que nosotros podamos optar y de esa forma tener diversificado esa matriz y las posibilidades en qué movernos en el futuro. Obviamente que también afecta esto si vivimos en una gran ciudad donde tenemos otra alternativa de movilidad o en entornos más pequeños donde evidentemente el automóvil es muy necesario para desplazarnos, para trabajar, para temas de ocio, etc. Así que es importante que aquí debajo me dejen vuestras opiniones, lo que piensan, la idea que tienen y los comentarios son importantes para ayudarnos a todos a entender lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro. Es por eso que los fierreros que han pasado por el canal nos han dejado su comentario, nos han dejado su idea, nos han dejado su opinión un poco representativo por todos ustedes,
de lo que piensan, de sus anhelos, de lo que le dice su intuición, su corazón, pero por eso también quiero saber qué opinan ustedes, cuál es la realidad en vuestro país, en vuestra región, qué es lo que piensan y qué es lo que creen que van a suceder en el futuro, que ya es el día de hoy, ¿no? Porque cada uno tiene que tomar una decisión en qué se está moviendo, en qué se va a mover, en una decisión de compra o no de un vehículo, o mantener el vehículo que tiene. Es muy importante que me dejes tu comentario y tus opiniones.